Después de su crucifixión, Jesús se embarcó en un viaje profundo que ha cautivado a los creyentes durante siglos. Este viaje comenzó con la cruz, como se describe en el Evangelio de Lucas, detallando el camino de Jesús desde su oración en Getsemaní hasta sus momentos finales en la cruz donde declaró, consumado es, antes de entregar su espíritu. Su cuerpo físico permaneció en la cruz hasta que fue bajado y colocado en una tumba cercana, pero su espíritu se aventuró a otra parte. Existe un importante debate entre eruditos y teólogos sobre dónde residió el espíritu de Jesús durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Algunos sostienen que descendió a los infiernos, mientras que otros creen que ascendió al cielo. Este tema se complica aún más con el pasaje de 1 Pedro 3, 18-21, que es uno de los textos más enigmáticos del Nuevo Testamento. Este pasaje retrata a Jesús como el máximo ejemplo de sufrimiento justo, soportando la muerte para reconciliar a la humanidad con Dios. 1 Pedro 3, 18-21 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él murió en el cuerpo, pero vivificó en el espíritu. Después de haber sido vivificado, fue y proclamó a los espíritus aprisionados, a los que fueron desobedientes hace mucho tiempo, cuando Dios esperó pacientemente en los días de Noé mientras se construía el arca. En ella solo unas pocas personas, 8 en total, fueron salvas por agua, y esta agua simboliza el bautismo que ahora os salva también a vosotros, no la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino la promesa de una conciencia limpia hacia Dios. Os salva por la resurrección de Jesucristo. Este texto sugiere que aunque el cuerpo de Jesús fue ejecutado, su espíritu permaneció activo, fortalecido por el Espíritu Santo para proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados. Se cree que estos espíritus son aquellos que fueron desobedientes durante la época de Noé. Esta proclamación probablemente ocurrió después de su muerte pero antes de su resurrección, lo que indica que Jesús efectivamente predicó a los espíritus en el Hades, el reino de los muertos. Esta idea es fascinante y teológicamente significativa, ya que enfatiza que la autoridad de Jesús se extiende incluso hasta las profundidades de la tierra. Según la Biblia, todo ser, incluso los que están debajo de la tierra, debe reconocer a Jesús como el Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que Jesús tiene sobre todas las cosas. Este pensamiento es a la vez humillante y reconfortante, ya que nos asegura que tenemos un Señor amoroso y poderoso que está en control de todo. Como dice Filipenses 2:10, al nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto ilustra la totalidad absoluta de la creación reconociendo la superioridad incomparable de Jesucristo. Cuando leemos acerca de los que están bajo la tierra, recordamos el profundo alcance de la autoridad de Cristo. Imagine un mundo donde los difuntos, que descansan en el seno de la tierra, puedan ser despertados a la vida una vez más por el gran poder de Cristo. Esta no es solo una escena de una novela cautivadora, es una promesa bíblica de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Esta combinación de confesión en lengua y rodillas dobladas significa sumisión completa a Jesús, tanto en palabra como en acción, que se requiere de todos. Imagine una escena en la que personas de todos los ámbitos de la vida se reúnen, confesando sus lenguas y doblando sus rodillas en completa sumisión a Jesús. Esta poderosa imagen habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos llamados a entregarnos plenamente a Él, no solo con palabras sino con acciones. Esta idea de entrega total a Jesús es a la vez humillante y empoderante, inspirándonos a todos a vivir vidas más significativas. Debido al reconocimiento total de la deidad de Jesús, muchos creen que esta sumisión formal tendrá lugar después del juicio final,
cuando todas las criaturas en el cielo y el infierno se arrodillarán y declararán que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus encarcelados mencionados en las Escrituras es clara: fueron aquellos que fueron desobedientes durante los tiempos de Noé. Existen diferentes interpretaciones sobre estos versículos, pero 1 Pedro 3, 18-21 nos dice que Jesús, resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, predicó a los que fueron desobedientes durante el diluvio de Noé. Unos versículos más adelante, Pedro explica que las buenas nuevas de salvación fueron predicadas incluso a los que están muertos, para que vivan en el Espíritu según la voluntad de Dios. 1 Pedro 4:6. Aunque la muerte sella nuestro destino, estos pasajes de las Escrituras indican que Jesús se comunicaba activamente con los demás y permaneció consciente durante el tiempo transcurrido entre su muerte y su resurrección. Las personas con las que se comunicaba también estaban plenamente conscientes y comprometidas con Él. Es interesante notar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante la Semana Santa. Los servicios suelen finalizar el viernes y reanudarse el domingo, dejando el sábado en relativo silencio. Sin embargo, este periodo estuvo lejos de ser inactivo o inconsciente para Jesús. Según las Escrituras, Él estaba comprometido en una misión profunda, predicando a los espíritus encarcelados, demostrando su autoridad suprema y la promesa de redención. Mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, es crucial entender que a pesar de su muerte física, su espíritu todavía estaba muy vivo. Después de su crucifixión, Jesús descendió al mundo de los muertos y predicó allí. Imagínese a Pedro encontrándose con Jesús el primer domingo de Pascua y exclamando: ¿dónde has estado? Jesús respondería: he estado en el Hades, el reino de los muertos, predicando a los que perecieron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En el lapso de unos pocos días, Jesús experimentó las tres etapas: ser un espíritu encarnado, morir en la cruz y encomendar su espíritu a Dios, y que su cuerpo fuera puesto en la tumba. Durante este tiempo, su espíritu continuó existiendo y predicó a las almas desobedientes que se ahogaron en el diluvio. El domingo de resurrección, su cuerpo y su espíritu se reunieron y él permaneció plenamente consciente y comunicativo a lo largo de todas estas etapas. Algunos creen que su mensaje fue específicamente para la generación de Noé. Esta interpretación sugiere que la segunda oportunidad después del gran diluvio se concedió solo a quienes vivieron durante ese tiempo, sin indicación de que otras generaciones recibirían esa oportunidad. Esta generación podría haber sentido que fueron tratadas injustamente, ya que fueron eliminadas antes de que Dios prometiera no volver a hacerlo nunca más. Otra interpretación es que los espíritus a los que se dirigió Jesús eran seres demoníacos. Si los espíritus de 1 Pedro 3:19 eran ángeles caídos, probablemente fueron encarcelados por pecados graves cometidos antes del diluvio. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20, lo que implica una conexión. Si estos espíritus eran realmente ángeles caídos, la proclamación de Jesús no fue un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos, como se afirma en Hebreos 2:16, sino una declaración de su victoria sobre Satanás y sus huestes. 1 Pedro 3:22. Los espíritus de la generación malvada que pereció en el diluvio sirven como un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. Fueron desobedientes, rebeldes e incrédulos a pesar de la paciencia de Dios durante 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía sobre un desastre inminente. Se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. En contraste, Noé y su familia fueron salvos gracias a su fe. 2 Pedro 2:5. Este intrigante pasaje fue escrito por Peter, conocido por su calidez y facilidad de identificación en sus cartas.
Originalmente llamado Simón, que significa caña, Jesús cambió el nombre de Pedro a Pedro, que significa roca, y simboliza la transformación que Jesús vio en él. Al principio, Pedro era como una caña, fácil de hacer oscilar, pero después de la resurrección de Jesús, se volvió sólido como una roca. Pedro fue el primero en cada lista de los 12 apóstoles y sirvió como su portavoz no oficial. Los evangelios retratan el carácter de Pedro, destacando sus muchas fortalezas, como ser encantador, entusiasta, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también iban acompañadas de debilidades como ser inestable, voluble y cobarde. La primera carta de Pedro, escrita en el contexto de una persecución generalizada, refleja su profunda comprensión de las pruebas que enfrentan los cristianos. Dirigido a los creyentes que atraviesan dificultades debido a su fe, el mensaje de Pedro brinda aliento y perspectiva. La audiencia de Pedro probablemente se preguntó por qué estaban sufriendo si su fe era verdadera y por qué tan pocas personas seguían el cristianismo si era la fe verdadera. Pedro traza un paralelo con Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años sobre el diluvio venidero. A pesar de sus advertencias, Noé fue despreciado y rechazado, pero él y su familia se salvaron, vindicando su fidelidad. Peter enfatiza que históricamente, la mayoría a menudo se ha equivocado y los verdaderos creyentes han sido pocos. En los tiempos de Noé, solo había 8 creyentes, hoy hay millones. El punto clave que señala Pedro es que Noé y su familia no fueron salvos por el agua sino a través de ella. El agua representaba el juicio de Dios y el arca simbolizaba la salvación a través de Jesucristo. Los que estaban dentro del arca sobrevivieron al diluvio, así como los que están en Cristo son salvos. El arca soportó toda la fuerza de la tormenta, simbolizando a Cristo cargando el juicio de Dios por nuestros pecados. Para los creyentes no hay juicio, Juan 5:24. El arca llevó a sus pasajeros a través de las aguas del juicio a un lugar seguro en una creación renovada, así como la fe en Jesús transporta a los creyentes a través de la muerte a la resurrección y la vida nueva. Respecto a lo que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, no sabemos el mensaje preciso ni su intención. La Biblia no proporciona detalles específicos sobre por qué solo se menciona a los desobedientes de los días de Noé ni sobre el resultado de la predicación de Cristo. Si bien estas cuestiones permiten la especulación, no respaldan enseñanzas dogmáticas. 3 días después de su crucifixión, el cuerpo y el espíritu de Jesús se reunieron y él resucitó de entre los muertos. Esta resurrección marcó la primera vez en la historia de la humanidad que alguien resucitó de entre los muertos para no volver a morir nunca más. Otras resurrecciones en la Biblia involucraron a individuos que eventualmente volvieron a morir, pero la resurrección de Jesús fue permanente. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos, Romanos 8:11, el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, Romanos 6:4, y Jesús mismo afirmó que resucitaría su cuerpo, Juan 2:19-22. Por tanto, la resurrección fue obra del Dios triuno. La carta de Pedro, escrita con la calidez y la simpatía que caracterizan sus epístolas, refleja su transformación de Simón, una caña fácil de mover, a Pedro, una roca sólida. Esta transformación refleja el camino de fe que Pedro insta a sus lectores a emprender, permaneciendo firmes en su fe a pesar de la persecución y el sufrimiento. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron sus palabras y creyeron en las Escrituras y en lo que había dicho. La resurrección de Jesús tuvo profundas implicaciones tanto en el ámbito físico como en el espiritual, aunque los aspectos espirituales a menudo pueden parecer confusos. Sin embargo,
ocurrieron eventos tangibles después de la muerte y resurrección de Jesús, lo que demuestra los efectos inmediatos en el mundo físico. Un evento notable, descrito de manera única en el Evangelio de Mateo, ocurrió cuando las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchas personas santas que habían muerto resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, estos individuos fueron a Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Si bien los terremotos pueden dañar las tumbas de piedra, la resurrección de estos cuerpos fue un acto directo de Dios. El relato de Mateo destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Mateo usa la frase los que habían dormido para describir al pueblo resucitado, una expresión común del Nuevo Testamento que se refiere a aquellos que han muerto pero poseen un destino eterno seguro. La milagrosa resurrección de estos santos y su aparición en Jerusalén dan testimonio poderoso de la obra completa de Jesús en la cruz y de su resurrección. El término pueblo santo denota individuos devotos de la era del Antiguo Testamento, trazando un paralelo con Moisés y Elías apareciendo con Jesús durante la transfiguración. Esta resurrección de individuos santos sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condena, como se ve en los capítulos 23 y 24, Israel todavía ocupa un lugar importante en los planes de Dios. Esto se relaciona con la profecía de Ezequiel 37, 11-14, donde Dios promete resucitar a los que habían fallecido, incluso a aquellos cuyos huesos se habían convertido en polvo. La profecía de Ezequiel dice: Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se secaron, y nuestra esperanza se perdió, ciertamente estamos exterminados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abriré vuestros sepulcros y os levantaré de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y os llevaré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os levanté de vuestros sepulcros, oh pueblo mío. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo soy el Señor, he hablado y lo haré, declara el Señor. Esta profecía se alinea con los eventos de la resurrección en Mateo y muestra el cumplimiento de las promesas de Dios y la continuidad de sus planes para Israel. La resurrección de los santos en Mateo es un anticipo de la resurrección final por venir, que ilustra el poder y la victoria de Jesús sobre la muerte y la tumba. Mateo deja este evento sin adornos porque su significado es claro. Derek Tibol relata la resurrección de estos santos como un anticipo de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar. Gracias a la muerte de Jesús, ha llegado un nuevo día, un día en el que la muerte ha sido derrotada y la resurrección a la vida eterna ha sido posible. Si bien Mateo no responde todas nuestras preguntas sobre estos eventos milagrosos, presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? Después de la resurrección, Jesús abordó las preocupaciones de sus discípulos, asegurándoles que no se preocuparan, aunque era un tiempo legítimamente preocupante para ellos. En Juan 14, 1-2, Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La casa de mi Padre tiene muchas moradas, si así no fuera, ¿os habría dicho que yo voy allí a preparar un lugar para vosotros? Este pasaje refleja la intención de Jesús de consolar a sus discípulos afirmando su igualdad con Dios y asegurándoles un lugar preparado en el cielo. Juan 14, 2-4 continúa, la casa de mi Padre tiene muchas moradas, si no fuera así, ¿os habría dicho que voy allí a preparar lugar para vosotros? Y si voy y os preparo lugar, volveré y os llevaré para que estéis conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. La casa del Padre se refiere al cielo,
con sus numerosas moradas, suficientes para albergar a todos los redimidos. Las palabras de Jesús aseguraron que estaba preparando un lugar para sus seguidores. Tomás expresó confusión en Juan 14, 5-6, diciendo: Señor, no sabemos a dónde vas, entonces, ¿cómo podremos saber el camino? Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba afirmando que iba al cielo y que Él era el camino para llegar allí. Aunque Tomás y quizás otros no entendieron completamente, Jesús habló con total confianza acerca del cielo, descrito como la casa de su Padre. En este contexto, muchas moradas o moradas, Juan 14:2, significa que el cielo es lo suficientemente amplio como para albergar a todos. El término griego mones se refiere a un lugar donde quedarse, lo que indica que Dios proporcionará magníficas moradas en el cielo para los redimidos. La declaración de Jesús, voy a preparar un lugar para vosotros, refleja su planificación proactiva e iniciativa por amor, similar a como los futuros padres preparan con amor una guardería. Sus preparativos tienen sus raíces en la certeza de que su pueblo se unirá a Él. Yo voy enfatiza su viaje voluntario a la cruz, no como una calamidad imprevista, sino como parte de su plan divino. En Juan 14:3, Jesús prometió: volveré y os llevaré conmigo, para que donde yo esté también vosotros estéis. Esta promesa abarca no solo su resurrección y la venida del Espíritu Santo, sino también la reunión final de su pueblo al final de los tiempos. Esta seguridad subraya la presencia continua y el regreso de Jesús para sus seguidores, cumpliendo su promesa de comunión eterna. El mensaje de Jesús a sus discípulos después de la resurrección fue de consuelo y seguridad. No debían pensar que Él había dejado de existir cuando ya no podían verlo. En cambio, había ido a otro lugar para prepararse para su llegada. Esta preparación se menciona en Juan 14, 2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, ¿os habría dicho que voy allí a preparar lugar para vosotros? Y si voy y preparo un lugar para vosotros, volveré y os llevaré conmigo, para que también vosotros estéis donde yo estoy. El enfoque central del cielo es estar unido con Jesús, haciéndolo el cielo no por sus atributos físicos como calles de oro o puertas de perlas, sino porque Jesús está allí. Jesús es descrito como el único camino al cielo. Juan 14:6 dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este pasaje enfatiza que la salvación se encuentra en una persona, Jesucristo. Él no solo muestra el camino, Él es el camino. El cristianismo se centra en Cristo mismo. Jesús también es descrito como la verdad y la vida. Él encarna la verdad y es la fuente de la vida espiritual y eterna. Quienes lo reciben tienen vida eterna porque Él es la vida. La honesta confusión de Tomás en Juan 14, 5-6 refleja un malentendido común sobre el destino de Jesús. El cielo, descrito como el lugar del Padre, es un hogar maravilloso preparado por Jesús para sus seguidores. La promesa de su regreso se afirma en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, que describe al Señor descendiendo del cielo con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos de los que están vivos, y juntos serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta promesa de unión eterna con el Señor es una fuente de consuelo. La ascensión de Jesús, como se describe en Hechos 1, 9-11, fue un regreso literal y corporal al cielo. Mientras ascendía, una nube lo ocultó de la vista y aparecieron dos ángeles, prometiendo que regresaría de la misma manera en que había ascendido.
Este evento significa que mientras Jesús prepara un lugar para nosotros, también dejó planes para que el Espíritu Santo continúe su obra en la tierra, asegurando que su presencia y guía permanezcan con sus seguidores hasta su regreso. En Hechos 1:1, leemos acerca de los ángeles dirigiéndose a los discípulos después de la ascensión de Jesús: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, vendrá en el cielo. De la misma manera como lo habéis visto ir al cielo. Este evento marcó el fin de las limitaciones terrenales de Jesús. Mientras estuvo en la tierra, Jesús había dejado de lado temporalmente algunos de sus atributos divinos, pero con su ascensión, su gloria celestial regresó, una vislumbre de la cual se vio en la transfiguración. Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios, una posición de honor divino. Esto se confirma en Lucas 22:69, donde Jesús dijo: pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. De manera similar, Esteban, momentos antes de su martirio, tuvo una visión de Jesús a la diestra de Dios, Hechos 7:55-56. Según la Biblia, Jesús reside en el cielo, un reino de gloria, hogar de Dios, sus ángeles y todos sus hijos redimidos. Dos figuras importantes que vieron a Jesús después de su ascensión son el apóstol Pablo y el apóstol Juan. El encuentro de Pablo con Jesús resucitado está documentado en Hechos 9:3-6. Saulo, quien más tarde se convirtió en Pablo, era un celoso fariseo que perseguía a los cristianos. En el camino a Damasco, experimentó una conversión dramática cuando una luz del cielo brilló a su alrededor y escuchó la voz de Jesús que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro lo llevó a su conversión y posterior misión como apóstol a los gentiles. Otra visión profunda de Jesús en el cielo la registra Juan el apóstol en el libro del Apocalipsis. El título Apocalipsis se refiere a la revelación o revelación de Jesucristo a Juan, proporcionando una visión profética del fin de los tiempos. Juan, exiliado a la isla de Patmos, recibió una serie de revelaciones sobre los últimos días, incluida la segunda venida de Cristo, el juicio final y el establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. En Apocalipsis 1:12-18, Juan describe haber visto a Jesús en su estado glorificado, reforzando la verdad de su reinado eterno y la promesa de su regreso. Esta visión tenía como objetivo brindar esperanza y aliento a los creyentes, afirmando que Jesús está vivo, reinando en el cielo y algún día regresará para completar su obra redentora. Estos relatos resaltan que la ascensión de Jesús y su posición actual en el cielo son fundamentales para la fe cristiana, lo que significa su autoridad divina y el cumplimiento de su promesa de preparar un lugar para sus seguidores. La certeza de su regreso es una piedra angular de la escatología cristiana, que ofrece a los creyentes la esperanza de la vida eterna con Él. El Apocalipsis comienza con Jesús como el revelador, instruyendo a Juan a documentar lo que había visto. Juan primero escucha la voz de Jesús antes de verlo, y la describe como fuerte, como una trompeta. Jesús se identifica como el Alfa y la Omega, el primero y el último, lo que significa su naturaleza divina, ya que estos títulos se atribuyen a Yahvé, el Dios de Israel. Esta declaración refuerza la afirmación de Jesús de ser deidad, un tema que recorre todo el Apocalipsis. Cuando Juan se vuelve para ver la voz, ve a Jesús de pie entre 7 candeleros de oro, que simbolizan las 7 iglesias a las que está dirigido el libro. Se describe a Jesús como parecido al Hijo del Hombre, un título de la profecía de Daniel, Daniel 7:13-14, que indica su papel como gobernante designado por Dios. Su rostro brilla como el sol, reflejando su gloria divina, y sostiene 7 estrellas en su mano derecha, que representan a los ángeles de las 7 iglesias.
La imagen de Jesús sosteniendo las estrellas y con una espada afilada de 2 filos que sale de su boca simboliza su autoridad y juicio. Su apariencia es majestuosa y gloriosa, lo que hace que Juan caiga a sus pies como si estuviera muerto. Sin embargo, Jesús tranquiliza a Juan, diciéndole que no tenga miedo y afirmando que su deidad es la primera y la última. La reacción de Juan al ver a Jesús en su majestad celestial resalta el profundo impacto de esta visión. A pesar de conocer a Jesús durante su ministerio terrenal, Juan se siente abrumado por la revelación del poder y la majestad divinos de Jesús. Este momento sirve como recordatorio de la naturaleza milagrosa de la encarnación de Jesús, donde Él ocultó su gloria y autoridad para habitar entre la humanidad. Apocalipsis 1:8 enfatiza la autoridad de Jesús sobre la muerte y el Hades. Jesús se identifica como el vivo que una vez estuvo muerto pero que ahora está vivo para siempre. Esta declaración subraya su victoria sobre la muerte mediante su resurrección. Al tener las llaves de la muerte y del Hades, Jesús tiene control y autoridad supremo sobre el reino de los muertos. En la antigüedad, las llaves simbolizaban autoridad y control. Darle a alguien las llaves de una ciudad era un gesto simbólico de honor y confianza, otorgándole acceso y autoridad dentro de la ciudad. De manera similar, Jesús sosteniendo las llaves de la muerte y del Hades significa su autoridad sobre el reino de la muerte y el más allá. La posesión de estas llaves por parte de Jesús significa su poder para liberar a sus seguidores del poder de la muerte, asegurando que estarán con Él para siempre. Esta declaración de Jesús a Juan reafirma su autoridad y soberanía divina sobre todos los aspectos de la vida y la muerte, ofreciendo consuelo y seguridad a los creyentes. Alabanza y adoración. La victoria de Jesús sobre la muerte y el Hades es central para la fe cristiana, ya que representa el triunfo definitivo sobre el pecado y la promesa de vida eterna para los creyentes. A través de su muerte y resurrección, Jesús ha conquistado la muerte, ofreciendo esperanza y seguridad a todos los que creen en Él. La imagen de Jesús sosteniendo las llaves de la muerte y del Hades simboliza su autoridad y control sobre estos reinos. Así como una llave significa propiedad y control sobre una casa, la posesión de estas llaves por parte de Jesús significa su autoridad sobre el reino de los muertos. Esta autoridad quedó demostrada en su victoria sobre la muerte mediante su resurrección. Para los creyentes, esta victoria significa que la muerte no es el fin sino un paso a la vida eterna con Cristo. El miedo a la muerte, que es común entre las personas, se supera con la seguridad de la salvación mediante la fe en Jesucristo. Esta verdad debe llevar a los creyentes a adorar y alabar a aquel que ha vencido la muerte y ofrece el don de la vida eterna. Como cristianos, podemos consolarnos al saber que Jesús venció la muerte y nos preparó un lugar en el cielo. Esto debería motivarnos a vivir de una manera que lo honre y a compartir la esperanza de la vida eterna con los demás. La victoria sobre la muerte que logró Jesús es el fundamento del mensaje del Evangelio y la fuente de nuestra esperanza como creyentes. Estamos seguros de que has sido bendecido con esto. Dale me gusta y comparte para ayudar a otros a compartir esta bendición. Mantente bendecido.